Diferentes codificaciones en programas CNC. Vamos a ver para Fanuc, Mazak y Okuma. Cada marca de CNC ha adoptado diferentes normas para establecer la codificación para sus programas. Con el tiempo y la globalización, se han dado cuenta de que lo más conveniente es estandarizar la programación para facilitar el aprendizaje de esta por los usuarios y que esto favorece o facilita que se adquieran más controles para máquinas. Sin embargo, aún con la estandarización, todavía existen diferencias a la hora de codificar los programas dependiendo de la marca que se trate o incluso del modelo. Describiremos el sistema de codificación con los códigos más utilizados, porque hay muchos, de tal manera que podamos establecer las diferencias que nos permitan utilizarlos de manera correcta y de acuerdo a la marca y modelo de la máquina que tengamos enfrente. ¿Sí? Vamos a tratar de explicar los códigos de una manera general. Posteriormente ya los iremos viendo en capítulos siguientes de una forma más particular. Entonces ahorita lo vamos a ver de forma general y vamos a ver las diferencias entre marcas en cuanto a los códigos. Códigos preparatorios o códigos G. Muy bien, aquí tenemos una lista de los códigos preparatorios o códigos G para torno. Ustedes saben que los códigos G son los códigos que implican un movimiento de los ejes de la máquina, ya sea de los ejes lineales o de los ejes rotatorios, ¿sí? Entonces vamos a explicar o vamos a intentar explicar uno por uno. Posicionamiento rápido. Este código es el G00 en Okuma, en Mazak y en Fanuc en sus tres modelos A, B y C, ¿sí? Es G00. Posicionamiento, ¿qué significa? Posicionamiento rápido es cuando ustedes quieren que la máquina se acerque de un punto a otro a la máxima velocidad, o sea, es un movimiento rápido y sirve para acercar la máquina al punto donde vamos a empezar a trabajar ya los movimientos de corte, ¿sí? Por eso se llama movimiento rápido de posicionamiento, ¿sí? Muy bien. El que sigue es el G01, también es lo mismo para todos los modelos, es la interpolación lineal. Este es un movimiento de corte controlado. ¿Controlado por qué? Porque no es a la máxima velocidad. A diferencia del posicionamiento rápido, la interpolación lineal utiliza el avance que le indiquemos en el programa, ¿sí? Y por eso se llama avance controlado, porque se ve como un avance lento porque los avances de corte pues no tienen que ser tan rápidos como los de posicionamiento rápido, ¿verdad? Entonces, la interpolación lineal o el G01 va a hacer un movimiento y va a trazar una línea recta. Puede ser una línea paralela a cualquiera de los ejes o una línea en diagonal que implica el movimiento en ambos ejes del torno, ¿sí? A eso se le llama interpolación lineal. Luego tenemos las interpolaciones circulares G02 y G03, ¿sí? El G02 es interpolación circular con un sentido que es conforme a las manecillas del reloj, o sea, vamos a trazar un arco y el movimiento va a ser en el mismo sentido que si viéramos un reloj avanzando. Ya ven en qué sentido va el segundero, va en este sentido, o sea, aquí, ¿sí? Entonces, el arco descrito en el plano que nosotros vamos a trazar va a ser conforme a las manecillas del reloj para el G02 y en contra a las manecillas del reloj para el G03. Al igual que 01, G02 y G03 son con movimiento controlado. Le tenemos que especificar el avance, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que indicarle el tamaño del arco o del radio que vamos a trazar, ¿sí? Entonces para eso son G02 y G03. El G04 es tiempo de espera, ¿sí? Este código se utiliza para cuando yo necesito que la máquina haga una pausa, ¿sí? Antes de pasar al siguiente movimiento o al siguiente bloque del programa, ¿sí? Entonces con el G04, que es lo mismo en todos los modelos de control,
nosotros le vamos a indicar cuánto tiempo queremos que haga esa pausa, ¿sí? Es una pausa o tiempo de espera. Luego tenemos el G10, que es entrada de datos por programa. Nosotros en nuestro control numérico tenemos datos como los offset, como los offset de trabajo, como los offsetware, ¿sí? Todos esos son datos que el operador puede meter de forma manual a la máquina o al control. Bueno, pues el G10 introduce el dato que nosotros le indiquemos, ¿sí? Desde el programa, ¿sí? O sea, podemos tener un dato en el programa que en cierto momento va a necesitar que se le introduzca a los offset, por ejemplo, ¿sí? Entonces para eso sirve el G10, para meter datos desde el programa en forma automática, ¿sí? Lo tiene el MASAC, lo tiene el FANUC en sus 3 modelos. El Okuma no lo maneja, entonces hay una diferencia aquí, ¿sí? El G10 no lo maneja el Okuma. Muy bien, el que sigue se llama cancelación de entrada de datos por programa. Una vez que ya terminamos de meter datos con el G10, el G11 cancela el estar metiendo datos en forma automática. Es la cancelación del G10. Y obviamente el Okuma pues no lo tiene. Al no tener el G10, el G11 tampoco. Sí lo tiene MASAC y sí lo tiene FANUC en sus 3 modelos. Selección de torreta. Ese es G13 y G14. Este código lo utilizan máquinas que tienen torreta doble. Los Okuma que nosotros tenemos aquí en la planta sí utilizan el G13 y el G14. El G13 es para la torreta superior y el G14 es para la torreta inferior. Las máquinas que tenemos en la planta, que son MASAC, FANUC, no utilizan este código porque no tienen doble torreta como los tiene el Okuma, ¿sí? El que sigue es G20, programación en pulgadas. Nosotros podemos elaborar programas tanto en pulgadas, o sea, sistema inglés, como en milímetros, sistema internacional, ¿sí? Entonces, Okuma esto lo controla por medio de parámetros, no tiene un código para controlar esa situación, pero lo que es MASAC y FANUC sí utilizan códigos. MASAC utiliza el G20 y FANUC en el modelo A y en el modelo B también utilizan G20. En el modelo C utiliza el G70 para indicar que el programa está hecho en pulgadas. Y en milímetros, en MASAC es G21, en FANUC modelo A y modelo B también es G21 y el modelo C G71, ¿sí? Hay una pequeña diferencia en cuanto a este código, ¿de acuerdo? Que sigue, barrera de seguridad, ¿sí? De todo el espacio que tenemos disponible de nuestra máquina, hay cierto espacio donde podemos evitar que el eje, cuando haga los movimientos en automático, entre, para evitar alguna colisión, ya sea por ejemplo con el chuck o con el contrapunto. Entonces el G22 es un comando que desde el programa va a establecer la barrera a la cual el programa no puede acceder, ¿sí? Le vamos a dar un espacio de la máquina donde los ejes, aunque en una coordenada posterior en el mismo programa se lo pida, la máquina no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque establece una zona de restricción donde la máquina no puede entrar, ¿sí? Esta zona de restricción pues obviamente se le tiene que programar de tal manera que no toque o el chuck o el contrapunto, ¿sí? Entonces G22 activa esa barrera y el G23 desactiva esa barrera, ¿sí? Normalmente hay máquinas que tienen parámetros donde indicar en qué punto se encuentra o en qué área está delimitada la barrera que activa el G22, y hay otras máquinas que lo podemos hacer por medio del programa, ¿de acuerdo? Entonces G22 y G23. Sigue G27. Antes de continuar, G22 y G23 Okuma no lo maneja. Okuma lo maneja por parámetros, ¿sí?
El que sigue es G27. Dice retorno a punto de referencia de la máquina con comprobación. Es retorno a casa, ¿sí? También tenemos el G28, que es retorno a punto de referencia de la máquina, pero sin la comprobación. Esa es la única diferencia. En cuanto al G27, el G27 nada más lo maneja Mazak y Fanuc en sus 3 modelos. ¿Y qué significa eso de la comprobación? Cuando yo le doy mi offset de trabajo a la máquina, le doy una distancia que hay del punto de referencia de la máquina o casa al punto de referencia de la pieza. Esa distancia la tiene grabada en la memoria nuestro control. Bueno, pues cuando yo lo mando a casa, el control, cuando usa G27, compara la distancia que está recorriendo al ir a casa con los datos que yo le puse en el offset de trabajo, de tal manera de verificar que sea correcta la distancia que está recorriendo. Entonces es con comprobación, ¿de acuerdo? No simplemente espera a tocar el micro, sino que va contando el regreso para comprobar que efectivamente recorra la misma distancia que recorrió cuando entró, ¿sí? Ese se llama el G27. Mientras que el G28, ese lo hace en forma automática, pero sin comprobación, ¿sí? Se va rumbo a casa y se va a detener hasta que detecte de nueva cuenta el micro, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre G27 y G28. Es retornar ambos ejes a casa, pero con esa pequeña diferencia. En cuanto a Okuma, el G27 no lo maneja, y el G28, en lugar de G28, utiliza el G20 para la misma función. Entonces hay una diferencia ahí con respecto a los Fanuc y a los Mazak, ¿de acuerdo? Por ahí Mazak maneja también G29 como si fuera un G28, ¿sí? No hay mucha diferencia. Fanuc no lo maneja, pero Mazak sí, ¿de acuerdo? Es retorno al punto de referencia de la máquina también. Luego tenemos el G30, que Fanuc no maneja, Okuma no maneja. Okuma no maneja el G30. Es retorno al punto de cambio de herramienta programado. Muchas veces casa o el punto de referencia de la máquina está demasiado lejos de la pieza, sobre todo cuando son máquinas muy grandes. Entonces los ejes tienen que recorrer una distancia muy grande para ir a casa. ¿Cómo se resuelve eso? Pues ponemos un segundo punto de referencia con el código G30, y obviamente ese segundo punto de referencia va a estar más cerca de la pieza que lo que está a casa, ¿sí? Entonces ese segundo punto de referencia es un punto de referencia virtual, digámoslo así, que con el G30 la máquina lo tiene grabado donde está. Entonces cuando nosotros le ponemos G30, la máquina regresa a ese punto de referencia virtual en lugar de ir a casa, y funciona como si fuera casa, ¿sí? Es un punto de referencia virtual que está más cerca que el punto de referencia de la máquina o que casa, ¿de acuerdo? Eso nos hace que nos ahorremos la distancia, que podría ser larga en algunos casos. ¿Estamos? Entonces para eso sirve el G30. El Okuma no lo maneja. El que sigue es G31. Okuma no maneja la función G31. Okuma maneja otra función, digamos, por parámetros para la misma función de la que vamos a hablar. Se llama función salto del remanente. Es una función que se utiliza para medir, ¿sí? Con G31, ¿sí?, yo voy a poder hacer movimientos tanto rápidos como controlados para utilizarlos para verificar la medición, por ejemplo, para sacar el offset de trabajo por medio de un sensor automático montado en la torreta, ¿sí? Entonces, G31 es el código que se utiliza para medir y al mismo tiempo informar y meter de forma automática datos a nuestra memoria, como los offsets de herramientas o los offsets de trabajo, en forma automática por medio de un sensor
que debe estar montado en la torreta. Obviamente, para poder utilizar G31 tenemos que contar con el sensor en forma de herramienta en la torreta y conectado al control. ¿De acuerdo? Lo tiene Mazak, lo tiene Fanuc. Okuma utiliza un código diferente para eso. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Tenemos un G31 en Okuma, pero Okuma lo utiliza para un ciclo fijo de roscado longitudinal. O sea, no es un roscado cónico, sino que es cilíndrico. Nada más puede roscar roscas rectas con este código G31. No puede hacer roscas cónicas. Es un ciclo fijo. ¿De acuerdo? Luego tenemos el G32 en Okuma, que es un ciclo de roscado transversal. También es un ciclo fijo. El G32 en Okuma puede hacer tanto roscado transversal como roscado general. General significa que puede ser un roscado cónico, ¿sí? En Fanuc simplemente hay G32 o G33 para este código de roscado. En este caso, los modelos B y C utilizan G33, mientras que el modelo A utiliza G32, ¿sí? Mazak utiliza G32 y Okuma también tiene G32. ¿De acuerdo? Esa pequeña diferencia entre los modelos A, B y C. Luego tenemos roscado de paso variable en decremento. Ustedes saben que las roscas llevan un paso. Hay algunas roscas especiales que conforme va avanzando a lo largo de la trayectoria de roscado va variando su paso. El paso puede ir haciéndose más pequeño o puede ir haciéndose más grande. Bueno, pues cuando es más pequeño, Okuma utiliza G34, ¿sí? Mazak utiliza G34. Fanuc utiliza G34, G34 y G34, ¿sí? En el caso de variable pero en incremento, Okuma utiliza G35, mientras que Mazak, Fanuc utilizan el mismo G34, ¿sí? O sea, en Fanuc y en Mazak el paso lo podemos hacer en incremento o en decremento con el mismo código G34, mientras que en Okuma G34 es para decrementar el paso y G35 es para incrementarlo, ¿sí? Muy bien, tenemos otro ciclo de roscado circular. El roscado circular solamente lo maneja Mazak, Fanuc en sus tres modelos como G35. Es hacer roscas sobre una superficie esférica, ¿sí? Es una rosca esférica. A eso se le llama roscado circular. Y Fanuc sí lo maneja. Luego tenemos el G36, que es roscado circular pero en sentido antihorario. El G35 era sentido horario, ¿sí? También hay sentido en el roscado circular. Muy bien, ¿qué sigue? Cancelación de la compensación del radio de la herramienta. Ese es G40 para todos los modelos, Okuma, Mazak y Fanuc. ¿Qué es esto del radio de la herramienta? Muchas veces cuando nosotros elaboramos un programa lo hacemos de acuerdo al dibujo, ¿sí? Lo que trae el dibujo son las coordenadas que sacamos y eso es lo que le ponemos a nuestro programa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros asignamos una herramienta? Las herramientas no terminan en punta, sino que tienen un radio de punta de la herramienta, ¿sí? Ese radio nos va a afectar porque nos va a hacer las trayectorias un poco diferentes, sobre todo cuando son cónicas o cuando traza radios, ¿de acuerdo? Entonces, hay códigos que se utilizan para compensar el radio de la herramienta que vayamos a utilizar, ¿sí? Está el G41, que es compensarlo a la izquierda, el G42, que es compensarlo hacia el lado derecho, ¿sí? G41 y G42 activan la compensación y el G40 desactiva la compensación. Ya cuando veamos ejemplos de programación vamos a ver cómo se deben utilizar estos tres códigos para compensar el radio de la herramienta. Y obviamente en el offset geométrico que utilicemos para la herramienta tenemos que indicarle cuál es el radio de la herramienta. Y entonces ya podríamos utilizar estos tres códigos que son para compensar el radio de la herramienta. Muy bien.
¿Qué sigue? G50. En los FANUC B y C, en lugar de G50 se utiliza G92, ¿sí? Y es un sistema de coordenadas por programa. O también funciona como límite de revoluciones por minuto del spindle. Este código tiene doble función, ¿sí? Y se pueden utilizar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Primero, G50 es para establecer un offset de trabajo. O sea, una distancia entre el punto de referencia de la máquina o casa y el punto de referencia del programa. Pero esa distancia no la vamos a meter en los offsets de trabajo que tenemos directamente en la máquina, sino que se lo vamos a dar por medio del programa. ¿Con qué código? Con el G50, o en el caso de los FANUC B y C con el G92, ¿sí? Y la segunda función de estos códigos es limitar las revoluciones por minuto del spindle. Muchas veces en los programas trabajamos con velocidad de corte constante, ¿sí? Eso hace que con la variación de los diámetros, de los diferentes diámetros que vayamos a tornear, las revoluciones por minuto del spindle puedan aumentar o puedan disminuir, ¿sí? Entonces todos los chucks tienen un límite de RPMs, que es el límite de seguridad. Hasta ese límite, los fabricantes del chuck aseguran que el chuck no va a sufrir daño mientras gire abajo de ese límite que nos están proporcionando. Si el chuck rebasa ese límite, corremos el riesgo de que sufra daño al estar girando, se puede romper, ¿de acuerdo? Entonces el G50 es el código con el cual le vamos a dar el límite de revoluciones por minuto que va a dar nuestro spindle, dependiendo del chuck y dependiendo de la pieza que tengamos montada en él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el chuck nos marca un límite de 1000 revoluciones, al G50 no le podemos dar más de 1000 revoluciones. Por lo general le damos menos de 1000 revoluciones. Le damos, por ejemplo, 800. Y entonces ya cuando ejecutemos el programa, aunque las coordenadas y las condiciones del corte le indiquen al control que deba ir más allá de las 800 RPM, el G50 va a limitar el giro del spindle hasta 800 RPM, ¿sí? Para proteger la integridad de nuestro chuck, ¿de acuerdo? Entonces G50 o G92 en el caso de B y C es un código de seguridad, ¿de acuerdo? El operador se tiene que cerciorar de que todos los programas tengan este G50 o G92 como código de seguridad con la velocidad apropiada al chuck que tenemos montado en la máquina. ¿Estamos? G52. El G52 se utiliza tanto en Okuma, Masa como en FANUC en todos los modelos. Y es el desplazamiento del sistema de coordenadas por programa, ¿sí? Si nosotros tenemos un offset de trabajo, ¿sí?, que es la distancia del punto de referencia de la máquina al punto de referencia de la pieza, ¿sí?, entonces lo tenemos ya fijo. El punto de referencia del programa va a estar fijo en un punto de nuestros dos ejes, ¿sí? Entonces el G52 podemos correr o hacer un corrimiento de ese punto de referencia de la pieza de forma temporal, ¿sí? G52 corre el punto de referencia por programa. Trabaja parecido al WordShift, ¿sí? Trabaja igual que el WordShift, nada más que aquí lo hacemos desde el programa, mientras que en el WordShift lo hacemos en un offset que ya trae la máquina para eso, ¿de acuerdo? Entonces para eso nos sirve el G52. Luego el G53 es el sistema de coordenadas de la máquina, ¿sí? El sistema de coordenadas de la máquina, recordemos que siempre va a tener como punto de referencia casa. Entonces podría ser que algún programador quiera utilizar el punto de referencia casa de la máquina también como punto de referencia del programa, y para eso
necesitaría utilizar el G53 para indicárselo a su programa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usamos G53 estamos utilizando el sistema de coordenadas de la máquina. Luego tenemos del G54 al G59, ¿sí? Son los sistemas de coordenadas de trabajo, son los offsets de trabajo, ¿sí? Tenemos 6 offsets de trabajo en cada uno de las memorias de nuestra máquina. Lo maneja Masak, lo maneja Fanuc. Okuma no lo maneja. Okuma maneja otra forma de offset de trabajo. Igualmente el G53 Okuma no lo maneja. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? G65 y G66 y G67. Son los códigos que utiliza Masak y Fanuc para las llamadas a subprogramas subprogramas macros. Obviamente los controles tienen que estar ajustados para que tengan capacidades macros para poder utilizar estos códigos. El 65 es para llamar un subprograma macro. El 66 es para poner un macro modal que se pone en los programas. Ya luego les voy a explicar cómo está eso de los macros. Y el 67 es para salir de un subprograma macros y regresar al programa principal. ¿De acuerdo? Entonces esto es para manejar subprogramas macros. Luego tenemos G70. Esto del G65 al G67 Okuma no lo maneja, ¿sí? Tenemos G70 y G72, que son ciclos de acabado. Cuando nosotros queremos dar un acabado a una pieza, podemos utilizar un ciclo de acabado como el G70 y G72 en el caso de los modelos B y C. También tenemos ciclos de desbaste longitudinal como el G71. En el caso del modelo C se maneja como G73. Okuma no maneja ninguno de estos. Tenemos roscado transversal o en la cara. Tenemos un G72 en el caso de Okuma. Masak, Fanuc no lo manejan como G72. Ciclo de copiado de contorno, ¿sí? Ciclo de copiado. Masak y Fanuc lo ocupan como G73, con excepción del modelo C de Fanuc, que ocupa el G75 para este ciclo. ¿De acuerdo? Ranurado. Todos estos son ciclos fijos. G73 en el caso de Okuma, Masak es G74 y Fanuc no maneja ranurado. Taladrado profundo. Okuma no maneja, Masak maneja el G83, Fanuc maneja el G74 y en el caso del modelo C es el G76. Ranurado transversal, esto es para hacer ranuras. En caso de Okuma es G74, Masak es G75 y Fanuc no lo ocupa. Biselado automático. En el caso de Okuma es G75. Esto es para hacer biseles en forma automática. Ya luego les voy a explicar cómo es. Masak ocupa el G62 y Fanuc no utiliza biselado automático, por lo menos por medio de códigos. Utiliza otra función. Ciclo de roscado múltiple. Okuma no lo maneja. Masak es G76 y lo mismo que Fanuc es G76. Redondeado de radio automático es cuando en lugar de hacer un bisel queremos un radio, ¿sí? Entonces tenemos G76 en Okuma, G62 en Masak y Fanuc no lo utiliza. Ciclo de roscado, G33 en Okuma, G92 en Masak, G92 en Fanuc, G78 en Fanuc B y G21 en Fanuc C. Es un ciclo de roscado. Aquí tenemos los códigos, estos son importantes: programación absoluta y programación incremental, ¿sí? Ya luego más adelante les voy a explicar bien qué es esto de la programación absoluta y la programación incremental, pero a grandes rasgos la programación absoluta, para programar cada trayectoria en el programa vamos a utilizar un solo punto de referencia, que es el punto de referencia del programa, mientras que para la programación incremental
el punto de referencia para cada trayectoria es el punto donde se encuentre en ese momento los ejes de la máquina, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el G90 y el G91, ¿sí? Okuma lo maneja así como G90 y G91. Mazak no los maneja, mientras que Fanuc sí maneja G90 y G91, por lo menos en los modelos B y C. El modelo A no lo maneja, ¿de acuerdo? G94, este es modo de avance por minuto. Cuando nosotros programamos un avance de corte en un movimiento, ese avance puede ser dado en pulgadas por minuto si hablamos en sistema inglés, o pulgadas por revolución. Esa es la diferencia. Aquí tenemos los dos códigos. Avance por minuto es 94 y avance por revolución es 95, ¿sí? En el caso de Okuma. En el caso de Mazak es 98 y 99. Y en el caso de Fanuc es 98 y 99 en el modelo A, 94 y 95 en los modelos B y C. ¿De acuerdo? Hay diferencias en cuanto a esos códigos. Muy bien. Otro más, velocidad de corte constante, y G97 son revoluciones por minuto constantes. Esta es la manera en que vamos a hacer girar nuestro spindle. Generalmente los insertos o los fabricantes de insertos nos dan la velocidad de corte como una velocidad lineal, digamos metros por minuto, ¿sí? O pies por minuto, ¿sí? Y esa es la velocidad que nosotros tenemos que ponerle a la hora de que el inserto va a cortar. Esa es la velocidad de rozamiento del inserto contra la pieza. ¿Estamos? Entonces, como nosotros en nuestro chuck tenemos una velocidad angular que son las revoluciones por minuto, tendríamos que convertir la velocidad lineal que nos proporcionan los fabricantes de los insertos a velocidad angular para poderle dar las revoluciones a nuestro torno. Bueno, pues el control trae una función que en automático convierte esa velocidad, y dependiendo del diámetro que esté trabajando es la velocidad son las RPMs que calcula el control. Entonces, para mantener la velocidad de corte constante en todo momento, ese código es el G96, ¿sí? Entonces es un modo de hacer que gire nuestro spindle. Y el otro modo es hacer que las revoluciones por minuto sean constantes, sin importar el diámetro que esté maquinando. Entonces acá lo que le vamos a dar al control es la velocidad de corte, por ejemplo 300 pies por minuto, mientras que acá le vamos a dar las revoluciones por minuto, por ejemplo 200 revoluciones por minuto con G97. Entonces en todos los controles se maneja así G96 y G97. Muy bien, pues esta es la lista de los códigos G más importantes que podemos utilizar a la hora de elaborar programas. Muy bien. Códigos misceláneos o códigos M. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre los códigos misceláneos o códigos M para torno. Y empezamos con el M0. El M0 es paro de programa, ¿sí? Lo maneja tanto Okuma como Mazak y Fanuc. En todos los controles manejan el mismo 0. Paro de programa significa que cuando la máquina está ejecutando nuestro programa y encuentra un código M, en ese momento detiene la ejecución y va a continuar hasta que el operador le vuelva a dar el inicio de ciclo, ¿sí? En tanto el operador no le da inicio de ciclo, la máquina iba a permanecer detenida, ¿de acuerdo? El que sigue es el M01. El M01 hace exactamente lo mismo que el M00, con la diferencia de que depende de la tecla o del switch de paro opcional que tenemos en el panel de la máquina, esté encendida o esté apagada. Cuando está encendida y la máquina en el programa lee el M01, se detiene. Igual espera hasta que el operador le dé ciclo para continuar.
Y si está apagada, aunque en el programa aparezca el M01, la máquina no se va a detener, va a continuar con la ejecución del siguiente bloque del programa. ¿De acuerdo? M03 en todos los controles también se maneja, es el giro del lucillo en sentido horario, y el M04 es el giro del lucillo en sentido antihorario, ¿sí? Es el sentido de giro del spindle del lucillo principal. ¿Y cómo lo vamos a ver? Para poder ver si es sentido horario o antihorario, siempre nos deberemos parar atrás de el spindle, atrás de la máquina, donde está el spindle, atrás. En ese punto nosotros vamos a ver si está girando en sentido conforme a las manecillas, va a ser M3, y si es al contrario a las manecillas, va a ser M4, ¿sí? Estos dos los deberemos incluir en los programas para determinar en qué sentido queremos que gire nuestro spindle, y va a depender de cómo tengamos orientada nuestra herramienta. El que sigue sería el M05. El M05 es el paro del spindle o del lucillo. Si está girando y lee un M05, inmediatamente se va a detener. Es para parar el lucillo. Los dos que siguen es M8 y M9. Son para encendido del refrigerante o para el apagado del refrigerante. Todos los controles los manejan igual. Luego tenemos un M17 y M18. Estos nada más los manejan los controles FANUC, ¿sí? ¿Para qué sirve M17 y M18? M17 es para activar el matching look, o sea, bloqueo de los ejes. Ustedes pueden ejecutar un programa y en el control, en la pantalla, van a ver que se están moviendo los ejes, pero la máquina en la realidad no se va a estar moviendo porque los ejes están bloqueados, y con eso lo bloqueamos con un M17. ¿Y cómo desactivamos el bloqueo? Pues con un M18, ¿sí? Estos dos códigos solamente los maneja FANUC. Mazak y Okuma no los manejan, pero ellos manejan una tecla en el panel de la máquina para hacer la misma función, ¿de acuerdo? Luego sigue M19. El M19 nos va a servir para orientar, para parar el lucillo, pero pararlo en un punto en específico, ¿sí? Eso lo utiliza tanto Okuma como Mazak como FANUC, ¿sí? En algunas máquinas tienen la facilidad de que el operador o el programador puede determinar con ayuda de un código auxiliar el punto donde quiere que se pare o se oriente el lucillo. En algunas otras máquinas no manejan ese código, sino que se maneja por parámetros el punto donde queremos que se pare el lucillo, ¿sí? Pero las tres marcas manejan el mismo código M19, aunque no todos los modelos de máquina lo tienen activo o tienen la capacidad, porque se requiere un freno para poder parar el lucillo en cierto punto. Bien, sigue M24 y M25. Esos nada más las maneja FANUC. Son para encender y apagar el conveyor de rebaba. Luego tenemos M30 o también podría ser M02, ¿sí? M30 y M02 lo que hacen es que le indican al control que el programa ha terminado, ¿sí? El M02 simplemente detiene la ejecución del programa, mientras que el M30 detiene la ejecución y automáticamente se posiciona en el inicio para el siguiente ciclo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre los dos, pero es la misma función. Luego tenemos los códigos que van a manejar la caja de velocidades del spindle. Los spindles de la máquina son como las cajas de velocidades de los coches, que tienen neutral, primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera, ¿sí? La mayoría de las máquinas solamente tienen 2 velocidades, ¿sí? Pero hay máquinas que pueden tener 3 velocidades o hasta 4 velocidades, ¿sí? Entonces las que tienen 2 velocidades, el M40 siempre va a ser para seleccionar el rango neutral. Con el M40 el spindle no puede girar puesto que está desconectado del motor. ¿Estamos?
mientras que el M41 y el M42 son los rangos bajo y el rango alto. Eso es cuando tiene dos velocidades, pero podría tener hasta M43 una tercera velocidad o M44 una cuarta velocidad, ¿sí? Los tres controles manejan el mismo código para controlar el rango de velocidad. Luego tenemos M46 y M47, esos nada más los maneja Fanuc y son para mover el contrapunto hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Tenemos también cierre y apertura del chuck. En el caso de Okuma ocupa M83 y M84. Mazak ocupa M6 y M7. Y Fanuc ocupa M68, M69. Por ahí tenemos máquinas también que ocupan M10 y M11, ¿sí? Esos son para cierre y apertura del chuck. También tenemos M76 y M77 en Fanuc que se utilizan para abrir y cerrar la puerta cuando estas son automáticas, como las Churchill. Otro más que nada más trae Okuma es el avance del vástago del contrapunto, que es M56, y la retracción, que es M55. En Fanuc la misma función se realiza con M78 y M79. Por último tenemos el código de llamada a subprograma. En el caso de Okuma utiliza la función call. En Mazak y en Fanuc se utiliza el M98, y para salir del subprograma en Okuma se utiliza RTS, mientras que en Mazak y en Fanuc se ocupa M99. Pues esta es la lista de códigos M, los más usuales. Hay muchos más dependiendo de la máquina, pero estos son los más usuales. Códigos de coordenadas. Códigos de coordenadas para torno. Bueno, pues en un programa nosotros necesitamos proporcionarle direcciones al control en cuanto a los puntos donde se va a detener en cada trayectoria. Entonces, para darle esas direcciones, pues le tenemos que dar la indicación del eje de que se trate y del punto donde queremos que se detenga en cada movimiento, ¿sí? Entonces, para indicar el eje transversal se utiliza la X, ¿sí? La X por default también es un movimiento en sistema absoluto, ¿sí? La X lo ocupa Okuma, Mazak y Fanuc, ¿sí? En el eje longitudinal se utiliza la Z, igual es un movimiento absoluto. Aguas, aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, los códigos absoluto o relativo muchas veces vienen por default en el control. Entonces, depende de cuál sea el default que tenga su control para la manera en que va a trabajar. La mayoría están en absoluto, entonces X y Z son en absoluto. Pero también tenemos códigos que indican movimientos en relativo. En Okuma no los maneja, pero en Mazak y en Fanuc sí utilizan códigos para movimientos en relativo. Para el eje X es la U y para el eje Z es la W, ¿de acuerdo? Otro código que también indica coordenadas es el que usamos para designar los radios en los arcos. Por ejemplo, en Okuma utilizan para esa función el código L, mientras que en Mazak utilizan R, y lo mismo que en Fanuc, ¿de acuerdo? Y también tenemos designación auxiliar para radio compuesto en el eje X y designación auxiliar para radio compuesto en el eje Z. En el eje X es la I en todos los controles y en el eje Z es la K también en todos los controles. Y por último tenemos la dirección del eje rotativo principal, o sea del spindle. También tiene coordenadas angulares en este caso, ¿sí? En Okuma se utiliza la C para indicar la coordenada angular, mientras que en Mazak y en Fanuc se utiliza la Q. Estos son los códigos que se utilizan
para la designación de coordenadas para torno. Códigos tecnológicos complementarios. Bien, por último vamos a ver algunos códigos que también se utilizan en los programas, que son los que se refieren a la parte técnica del proceso de torneado o de maquinado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos designación de velocidad del husillo principal y se va a utilizar el código S, tanto en Okuma, Masak y Fanuc, ¿sí? Y aquí le vamos a dar ya sea la velocidad en revoluciones por minuto o la velocidad de corte en pies por minuto o en metros por minuto, dependiendo en qué sistema estemos trabajando, ¿sí? Otro más, designación de avance de corte. Cuando nosotros vamos a realizar algún corte, ¿sí?, necesitamos decirle a qué velocidad van a avanzar los ejes para realizar ese corte. También hay dos modos, pueden ser avance por minuto o puede ser avance por revolución, y aquí el avance se va a dar en milímetros si estamos en sistema internacional o en pulgadas si estamos en el sistema inglés. Otro código que también se utiliza en la programación es la designación de los números de su programa, ¿sí? En Okuma el subprograma simplemente le vamos a poner un nombre y va a empezar con la letra O, y por lo regular se le pone un número de 4 dígitos, ¿sí? Aunque los controles más nuevos de Okuma aceptan ya casi cualquier nombre, ¿de acuerdo? Pero por estándar siempre lo usamos así, O y un número de 4 dígitos para designar un subprograma y también para llamarlo, ¿sí? Mientras que en Masak y en Fanuc el subprograma va a tener igual el nombre, la O, pero para llamarlo se va a utilizar la P, ¿sí? Para hacer el llamado de un subprograma va a ser la P, mientras que el nombre va a ser la O. Y claro está, tienen que coincidir los 4 dígitos. Por ejemplo, si hablamos del subprograma 5000, ¿sí?, sería para llamarlo P5000, ¿sí? Y el nombre del subprograma sería O5000. Esto estamos hablando de Masak y Fanuc. Muy bien. Otro más, designación de herramientas y offset. Tanto en Okuma como en Masak y en Fanuc, la herramienta se indica con el código T y va a tener los 4 dígitos. Los 2 primeros dígitos van a indicar el número de la estación y los 2 últimos dígitos van a indicar el número de offset que va a utilizar esa herramienta. Se maneja de la misma manera en los 3 controles. Números de línea en los 3 controles se maneja como N, ¿sí? Y por último, el sistema para macroprogramación en Okuma utiliza un sistema que se conoce como User Task, ¿sí? Mientras que en Masak y en Fanuc usan el Custom Macro B. Eso es lo que utilizamos. Estamos.